Que el Señor les bendiga, hermanos, una vez más. Es un privilegio grande de parte del Señor poder, hermanos, acercarnos hacia ahí la intimidad de su casa a través de estos medios, ¿verdad? Que son de mucha utilidad en este tiempo de que estamos encerrados, hermanos. Y bueno, ya adoramos al Señor, hemos pedido por las peticiones y yo le animo, le invito que usted en su casa, siempre que tenga esos tiempos de oración, no suelte, hermanos, la vida de los pastores. El hermano Joel está en un estado crítico, pero la iglesia del Señor está orando, ¿verdad? Y pues esperamos que el Señor pueda tocar esos cuerpos. Seguimos creyendo que Jesús es el mismo de ayer, el de hoy y siempre, que sus milagros no han pasado, que Él sigue haciendo, que la sangre que Jesús vertió hace más de 2000 años tiene el mismo efecto, ¿verdad? Y su palabra dice que por su llaga hemos sido curados. Así que creemos en esa palabra y nos aferramos a esa palabra que así ha de ser. Les invito, hermanos, allí que puedan buscar en la palabra Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos a leer ahí. Búsquelo. Esta es una carta que Pablo escribió estando preso. Estaba en una de las condiciones terribles. No estaba debajo de un árbol acostado en una hamaca, sino que estaba preso. Estaba preso por predicar la palabra del Señor. Estaba en una crisis, como hoy muchos de nosotros podemos estar en crisis. Quizás la suya no se compara a la que Pablo pasó. La mía quizás puede ser muy diferente, pero algo sí le puedo decir, que en medio de las crisis Dios se glorifica, que en medio de las situaciones adversas, difíciles, el Señor nos da esperanza. Porque su palabra dice que los que confían en Él nunca serán avergonzados. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora que hay en mí. Gloria a Dios. Hermanos, estos fueron como recordatorios que dejó plasmado Pablo dentro de la carta que envió a los filipenses, o haciendo énfasis en estas dos cosas importantes que yo quiero hablar en esta mañana. Pero yo he titulado este mensaje que quiero compartir con ustedes como consejos en tiempo de crisis. Consejos en tiempo de crisis. Solo dos voy a tocar de los que hemos leído en estos versículos, en estos 3 versículos que Pablo le da a la iglesia de los filipenses. Hermanos, ayer leía algo y decía, Pablo fue un hombre que sufrió. Todos sabemos que sufrió hambres
tribulaciones, angustia, enfermedades, todos conocemos esto. Pero decía algo, si nosotros midiéramos el amor de Dios con las situaciones que pasamos día a día, diríamos que Dios odiaba a Pablo, porque usted sabe que el amor se demuestra con acciones, con empatía, pero si usted ve que en el caso de Pablo, Pablo sufrió, Pablo pasó persecuciones, la vida de Pablo, la vida cristiana de Pablo fue bien difícil y nosotros podemos decir por qué sufrió tanto. Entonces quiere decir que Dios no amaba a Pablo, sí amaba a Pablo y lo ama a usted. No estamos exentos, hermanos, de pasar situaciones adversas en la vida. Aún Cristo dijo que íbamos a pasar tribulaciones. Jesús sufrió en la tierra. Los grandes hombres de Dios han pasado situaciones difíciles y se mantuvieron firmes. Entonces, hermanos, no se preocupe usted por lo que está pasando. No se preocupe usted, hermano, por lo que vive el mundo, el país, sino que nosotros debemos aferrarnos a esa palabra. Debemos creer que el Señor está en el control de todas las cosas. Ahí en esos versículos que leímos, hermanos, el Señor le dice, Pablo le recuerda a su iglesia que le dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Hermanos, en nuestro país vivimos una de las crisis que ha golpeado a muchos salvadoreños y dentro de ellos muchos cristianos. Y dentro de esos cristianos líderes, pastores, no solo personas que no conocen a Dios, sino personas que están ahí batallando, que están sirviendo. Y usted podría pensar, ¿por qué Dios permite que pasen las cosas? ¿Por qué Dios permite que los pastores, que esos hombres de Dios se enfermen? Y muchos podemos llegar a pensar que es consecuencia del pecado, pero nadie, hermanos, está libre de todas estas cosas. Como dijimos en algún mensaje una vez, Dios va a permitir estas cosas, número uno, para que Dios sea glorificado, y otra, pues porque es el tiempo, Dios ha establecido. Mire, yo siempre he creído que nosotros no nos vamos de esta tierra si Dios no lo permite. Si Dios me ve en sus planes que esta va a ser la muerte para mí, bueno, ¿a dónde está muerte tu aguijón, verdad? Entonces, el Señor tiene todo bajo control, hermano, y muchas veces nosotros nos hemos olvidado de que el Señor está ahí, que el Señor está obrando, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Ahora, vivimos una crisis, pero ¿qué debemos hacer? Mire, esta crisis ha venido a afectar de una manera grande aún la iglesia misma. Y es triste, es lamentable, porque al principio de que inició la cuarentena, la gente estaba como con un corazón deseoso de buscar al Señor, tenía sus tiempos con Dios a sola, estaban preparándose porque sentían que el tiempo se estaba acercando, el fin, muchos hablaban, se hicieron en ese tiempo, bueno, vamos a decir así, interpretaban todo a la luz de sus iluminaciones, porque bíblicamente pues no salió como ellos decían, y ya cesaron las profecías. Ya no va a encontrar usted en la Biblia que en los perfiles que hayan profecías, sino que otras cosas, porque como que nos acomodamos, porque como que se nos olvidó, porque como que ya nos acoplamos a esta manera de vivir y ya creemos muchos, yo creo que después de esto
va a ser difícil volver a ir a los templos porque se acomodaron a estar en sus casas, a poder escuchar al pastor predicar a través de un en vivo, y van a decir que ya no es importante, ya no es suficiente, ya no es necesario estar en la casa, cuando se les olvida lo que dice, ¿verdad?, el salmista David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y decía también: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se nos ha olvidado que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se nos olvidó, nos acoplamos a este mundo, a las ideas de este mundo, y no estoy diciendo de que nos hagamos una marcha de protesta y mañana y digamos tenemos que abrir los templos. No, debemos de ser prudentes, debemos de actuar con sabiduría, pero no debemos olvidarnos quiénes somos. No debemos de olvidarnos en tiempos de crisis a quién servimos. Y ese es uno de los consejos que quiero hablar en esta mañana. Número uno, en tiempos de crisis debemos de comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Vuelvo y repito, el primer consejo de cómo debo enfrentar una crisis o cómo debo comportarme dentro de una crisis es que yo debo comportarme como es digno del Evangelio de Cristo, lo que Pablo le dice a los filipenses. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque muchos se nos olvidó que somos hijos de Dios. Muchos hemos estado pisoteando el Evangelio. Muchos hemos olvidado qué es el Evangelio. Y el Evangelio es poder, el Evangelio son buenas nuevas, pero nosotros no estamos viviendo bajo los estándares del Evangelio. Nosotros no nos estamos comportando como es digno del Evangelio. Y yo pensando hoy, mire todo lo que está sucediendo, yo digo, si Pablo estuviera en este tiempo, ¿se comportaría como algunos cristianos viven? No, yo ayer decía, mi mente no concibe Pablo haciendo filtros de mujer. Mi mente no concibe que Pablo se iba a poner a hacer otras cosas. ¿Cómo se comportó Pablo en los tiempos de crisis? Su fe estuvo activa, él estuvo pendiente de todo, su mente no divagó, aún en la situación difícil en la que él estaba preso. Ahí ocupó esa situación, ocupó esa crisis para que el reino de Dios se expandiera a través de estas cartas. Tenemos estas cartas, hermanos, tenemos la palabra y fueron escritas en tiempos difíciles. Usted ve el libro de Apocalipsis. Juan no estaba allá en el Decameron. Juan no estaba en las islas allá, ¿verdad?, del Caribe. Juan no estaba allá en Punta Cana. Juan estaba en la isla de Patmos, donde estaban los más malos, y ahí lo mandaron para que se muriera. Pero sabe que en esa crisis Juan pudo ver la gloria de Dios. Juan pudo escribir, pudo ver todo. Y ahora nosotros tenemos y podemos tener una semejanza de lo que va a suceder, hermanos. Pero ¿cómo utilizamos nosotros la crisis que está sucediendo? ¿Cómo enfrentamos la crisis? ¿Nos hacemos los de los oídos sordos o nos acomodamos? ¿O qué hacemos en medio de esta crisis? Muchos hermanos se les olvidó que éramos soldados de Cristo. Se nos olvidó que debíamos de comportarnos como dignos del Evangelio. Hermanos, es triste. No permita que la crisis que pasa se olvide o que la crisis que vivimos, y no solo estoy hablando, hermanos, de una crisis de esta pandemia, no solo estoy hablando de la crisis que ha dejado la lluvia, estoy hablando de una crisis que es más allá, una crisis espiritual, porque posiblemente muchos en este tiempo, hermanos, estén sus espíritus
agonizando. ¿Cuánta gente puede estar agonizando espiritualmente porque estaban acostumbrados que leían la Biblia solo el día domingo que iban a la iglesia, porque estaban acostumbrados que oraban en los 3 minutos de inicio del culto, y ahora ya llevamos más de 90 días encerrados, ahora ya se puede salir, pero en estos 90 días no tenemos un pastoreo directo. Algunos pues nos conectamos, ¿verdad? Y estamos ahí interactuando, enviando para que diga el pastor, ahí estoy, pero quizás no estemos asimilando, no estemos recibiendo el mensaje, entonces no estamos alimentando el espíritu, y por ende, hermano, mi comportamiento no va a ser de un cristiano, sino que yo me voy a sacar a luz lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi mente, de lo que hay en mis pensamientos. ¿Qué hemos estado alimentando el espíritu durante todo este tiempo? Hermanos, en este tiempo de crisis, el mundo necesita una iglesia que no con temor. El mundo necesita una iglesia con fe, una iglesia con acción, una iglesia que se comporte, hermanos, a la estatura del varón perfecto. Siempre piensa, hermanos, cómo se comportaría Pedro, cómo se comportaría Esteban, cómo se comportaría Pablo en medio de una crisis. Muchas veces nosotros como cristianos lo que damos es pena, lo que damos es vergüenza, porque decimos ser hijos de Dios, pero vivimos como hijos de las tinieblas. Decimos que somos hijos de luz, pero vivimos como hijos de oscuridad. Decimos que somos hijos de Dios, pero vivimos como que fuéramos hijos de Satanás, hermanos. Que Dios nos ayude en este tiempo difícil. Quizás esto es apenas algo pequeño, pero quizás posiblemente en otro tiempo vamos a enfrentar otras crisis. ¿Y cómo las vamos a enfrentar? Número 1, no olvide que usted y yo debe comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. El Evangelio es verdad, hermanos. El Evangelio es poder. Entonces yo, en medio de una crisis, debo de recordar que yo soy hijo de Dios y Dios me ha dado poder, que Dios me ha dado autoridad, Dios me ha dado el dominio propio, y esto del dominio propio es que yo pueda controlar con el poder de Dios, con la ayuda de la palabra, mis emociones, que no me voy a dejar ir por lo que yo deseo que otros puedan entender, o que yo quiera expresar, siento, pero que vaya en contra a mis principios. Sabe que muchas veces yo he querido decir algo porque no estoy de acuerdo con algunas cosas, y de repente lo borro porque digo yo, no, estoy hablando no como alguien digno del Evangelio de Cristo, porque muchas veces el Evangelio es pisoteado por mis acciones, por mis pensamientos, porque de mi furia sacó lo que había en mi corazón, porque no soporté que mi vecino me hiciera el mal y yo le hice el doble, porque yo no soporté de que aquel dijera algo, que me diera una ofensa, y yo saqué mi machete desenvainado, porque yo no soporté que aquel me hiciera el mal y yo salí peor. Muchas veces hemos pisoteado el Evangelio porque no nos hemos sabido comportar como dignos del Evangelio. Siempre, hermanos, recuerde, Cristo pudo defender su causa. Cristo pudo, Esteban pudo defenderse, pero ¿qué dijo Esteban? ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Él dijo, ¿verdad, Señor? No le tomes en cuenta. Jesús dijo, no les tomes en cuenta. Entonces, hermanos, debemos de comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Le hago una pregunta esta mañana. ¿Usted se comporta como alguien digno del Evangelio, o damos mucho que desear? ¿O creen que la gente no crea el Evangelio porque nosotros no vivimos como el Evangelio demanda? Mire, hermanos, muchos ahora han malinterpretado el Evangelio,
Piensan que el evangelio es dulzura, que es lo que yo quiero oír, que es algo que me motive, pero el evangelio, hermano, es un evangelio de confrontación con el pecado, Dios con el hombre, que me hace ver mis errores, mi falta. Entonces, cuando nosotros nos sentimos, ¿verdad? Entre la espada y la pared, nosotros queremos salir huyendo, pero recuerde, hermano, que lo que nosotros vivimos en esta tierra no se compara con la gloria venidera, lo que Dios tiene preparado para sus hijos. No olvide que en tiempos de crisis, usted no se olvide de lo que usted es. Yo creo que todos somos hijos de Dios. Yo creo que todos, hermanos, hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, comportémonos como hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Hermanos, hay algo más que Pablo le dice allí en esos versículos que leímos. Mire, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Este es lo segundo que quiero hablar. Oiga, para que oiga que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mire, hermanos, es triste y esto me duele mucho en mi corazón, porque en este tiempo muchos están negociando el evangelio. Ayer no me sacaba de mi mente, ¿verdad? El versículo que dice Pablo, Salomón dice, compra la verdad y no la vende, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, pero se me quedó esa palabra, compra la verdad y no la vendas. Hermanos, este tiempo no es de negociar nuestros principios cristianos. En este tiempo no es de negociar nuestra sana doctrina. En este tiempo no es de negociar mis principios bíblicos, mis principios morales con lo que el mundo está viviendo. Mire, hermano, es terrible todo lo que vivimos. Quizás lo que está pasando en el mundo espiritual usted no lo puede ver, pero se percibe en todas las áreas. Usted está viendo lo de esta pandemia, pero esto no se compara a otras cosas que están sucediendo en el mundo espiritual. La Biblia dice que nosotros estamos en guerra, estamos en lucha, porque mi lucha no es con mi hermano, mi lucha no es con mi familia, sino que mi lucha es contra grandes fuerzas espirituales, contra potestades. Hermanos, ahora, ¿qué debemos hacer nosotros en este tiempo? Dice la palabra que debemos de combatir unánimes por la fe del evangelio. En otras palabras, hermanos, nosotros debemos de defender las verdades del evangelio contra quienes son enemigos de Cristo. Oiga lo que dice, debemos de defender las verdades del evangelio contra quienes son enemigos de Cristo. Hermanos, en este tiempo de crisis o en cualquier tiempo que vivamos, nosotros debemos de defender el evangelio. Mire, ahora, bueno, el profeta, ¿verdad? Dijo también de que a muchos a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Y estamos viviendo esos tiempos, hermano. Ahora cualquier tontera, cualquier cosa nosotros la abrazamos y la metemos en nuestro círculo, la metemos a la iglesia y queremos decir que eso es bueno. Nosotros no negociamos el evangelio, hermanos. Mire, ahora, bueno, todo es notorio en este tiempo. La gente queriendo meter a la fuerza que se vea algo normal como el aborto, ver algo normal. Mire qué sutileza del diablo, de los filtros ahora, que ahora el hombre puede ser mujer, cómo me viera, ¿verdad? Si yo como fuera como hombre. Esas son puras sutilezas del diablo que está utilizando en estos tiempos, hermano. Y el evangélico
cae rotundamente, el evangélico cae. Entonces yo no sé en qué está puesta su mirada, en que no somos de los que vamos con las modas, no somos de los que van con lo que está sucediendo en el mundo. Perdóneme, porque posiblemente para usted en este momento sea una religiosa fanática y quizás sea legalista. No estoy hablando de esto, estoy hablando de que nosotros no debemos de negociar el evangelio con otras cosas. Mire lo que le pasó a Esaú, hermanos. ¿Verdad que Esaú negoció su primogenitura con su hermano por un plato de lentejas? Muchos están vendiendo el evangelio por un plato de comida. Muchos están vendiendo el evangelio o negociando el evangelio por otras cosas, por los rudimentos de este mundo, por fábulas, por cuentos de viejas, como dice Pablo. Hermanos, mantengámonos en este tiempo de crisis. No olvide que usted debe comportarse como es digno del evangelio, pero también usted debe pararse firme, comportarse como alguien digno del evangelio, pero debe de combatir por la fe en el evangelio. Mire allá Judas versículo 6, él les dice, ¿verdad? Él en su carta dice que es necesario que se combata, ¿verdad? Ardientemente por la fe. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Contender ardientemente por la fe significa pelear, significa sufrir por la fe de Cristo, que yo voy a defender, que si la Biblia dice que solo hay hombre y mujer, yo voy a decir solo hay hombre y mujer. No voy a creer que hay evaristas, que hay... ¿cuál es el otro? Danas, ¿verdad? Solo hay Adán y Eva. El Señor no hizo otros tipos solo hizo hombre y mujer. Y entonces yo me voy a parar firme como dice la palabra. Si la Biblia habla que la vida, ¿verdad? Que hay que salvar la vida, que usted sabe que lo del aborto, que es otro tema de los cuales están queriendo, ¿verdad? Que se legalice. Nosotros somos de los defensores de la vida. Ahora, estas son cosas, hermanos, que están pasando en el mundo, pero hay otras cosas más y se refiere al adulterar el evangelio, a cambiar otras cosas, ¿verdad? Debemos de refutar a los falsos maestros con su evangelio adulterado. Pero ¿cómo vamos a refutar el evangelio adulterado cuando no conocemos el evangelio de Cristo? Debo de conocer el evangelio de Cristo para poder defender. Ahora, hermanos, como siempre voy a hermano hace años en una de sus predicaciones y se me quedó. Como muchos creyentes no estudian la palabra del Señor, y si alguien llega y le dice, mire, María es nuestra intercesora, ¿qué dicen algunos cristianos? Quizás sí, ¿verdad? A todo le dicen que sí y caen en las trampas. Mire cuántos cristianos en los mormones, mire cuántos cristianos allá en la luz del mundo. Mire cuántos cristianos en los testigos de Jehová, mire cuántos creyendo solo en Cristo solo y no creen en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creyeron a cualquier cosa, ¿verdad? Creyeron a los vientos de doctrina que se vinieron. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Combatir unánime por la fe. Lo que usted ha creído, como le dijo Pablo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿verdad? Eso, hermanos, en eso pensad. No se desconecte, no se vaya usted a otras cosas, hermanos. Si usted, como dijo Jesús, si aquí dicen, aquí está el Cristo, no lo creáis, ¿verdad? Debemos, hermanos, confrontar directamente. Debemos de proclamar como la única verdad redentora a todas las personas. Eso es lo que Pablo está diciendo a los filipenses, ¿verdad? Que deben de combatir unánimes por la fe del evangelio, luchar por la verdad del evangelio, refutar a los falsos maestros con su evangelio adulterado, y que deben estar firmes en un mismo espíritu. Hermanos, en este tiempo de crisis, no olvide que usted debe comportarse como
quien es digno del Evangelio de Cristo. Si es que usted valora el Evangelio, hermanos, recuerde, no debe ser pisoteado. El Evangelio debe ser amado. El Evangelio debe ser respetado y debe ser defendido por aquellos que han sido o aquellos que le han conocido este Evangelio. Hermanos, usted que un día conoció al Señor, un día que usted oyó este mensaje, un día que usted oyó este mensaje de salvación, este que le cambió, este que le transformó, este que le dio un giro a su vida, este Evangelio que predicamos, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la verdad. Hermanos, compórtese, ¿verdad? Como dice también, varonilmente, comportémonos, hermanos, ya no es de andar con cosas de niños, ya no es de andar con infantalerías, sino que es vivir como Cristo lo dice, vivir como la palabra lo dice, hermanos, no negociar con el diablo, no hacer negocios con otras cosas, con otras ideas, ¿verdad? Sino que comportarme como la palabra del Señor dice. Miren, muchos en este tiempo están creyendo a otras cosas menos al Evangelio. Están creyendo más a sus ideas menos que a lo que la palabra del Señor dice. Hermanos, vivimos en un tiempo difícil. Vivimos en tiempos de crisis y la crisis que se vive en el mundo es una crisis espiritual y a esa es de prestarle atención, a esa es a que debemos de estar preparados y alertas, ¿verdad? Porque el diablo se viste como ángel de luz y quiere engañar, quiere perturbar las mentes, los corazones. Hermanos, defendamos el Evangelio, comportémonos como es digno de ello, ¿verdad? Así que, hermanos, no olviden, esto Pablo lo escribió para los filipenses en tiempos críticos. Ahora para nosotros, animémonos, alentémonos unos a otros a combatir, como Judas dice, ardientemente por la fe. Vamos a orar ahí donde está usted. Yo no sé si usted ha estado tambaleando en su fe, ha estado a punto de tirar la toalla. Aférrese a Dios. Aférrese a Dios. Y pues como dice, ¿verdad? El salmista, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. No se mueva, hermano, no se mueva de lo que ha creído, ni porque otro de verdad traiga milagros. Nuestro Dios no cambia. Él es inmutable. Oramos. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder estudiar tu palabra. Estos versículos, Señor, que han resonado en mi mente, en mi corazón, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que debemos de combatir ardientemente por la fe. Señor, que nuestra fe, esa, como decía también el escritor de los Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Señor, ese mensaje de verdad, ese mensaje de esperanza, Señor, que nos hace estar alertas, alentados, Señor, con esa esperanza viva que un día tú volverás por nosotros, que eso pueda permanecer siempre en cada uno de mis hermanos, que no nos dejemos mover fácilmente, Señor, por cualquier cosa, por cualquier idea, Señor, por cualquier pensamiento humano, Señor. Padre, que podamos estar firmes, Señor, hasta el día de tu venida, que podamos estar firmes, Señor, que nos comportemos como hijos amados tuyos, Señor. Bendiga la vida de mis hermanos que han estado fielmente conectados hasta el final, que sean alimentados, nutridos y que este mensaje que han escuchado, Señor, de parte de ti, pueda quedar en su mente y en su corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, recuerde, no negociamos. No somos de los que adquiere la verdad, compra la verdad y no la venda, dice el proverbista. Hermanos, Dios le bendiga. Deseo que el Señor le prospere esta semana, tenga una semana exitosa, y pues le voy a dar este tiempo a mi esposo para que pueda despedirse. Dios le bendiga.
Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a usted que se quedó hasta el final y gracias a usted que tal vez no estuvo en vivo, pero se conectó después y pudo ver la retransmisión. Es nuestro sincero deseo que el Señor les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol, ¿verdad?, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo puedan acompañarles no solo hoy, no solo durante el culto, sino durante toda la semana. Que el Señor les bendiga, hermanos.